Bien, nuevamente buenas tardes. Hoy día 26 de octubre del 2020 estamos iniciando la grabación de nuestra sesión de la unidad número 6, razones y proporciones en matemática. El grupo es el PP02. Eh, Habíamos quedado en definir lo que son razones y proporciones. Primero hay que definir lo que es una razón. En matemática, una razón es una comparación, ¿ok? En matemática, una razón es una comparación. En matemática tenemos dos formas de comparar cantidades, ¿correcto? Perdón. En matemática vamos a tener dos formas de comparar cantidades. Una de ellas es mediante la sustracción, que se conoce como una razón aritmética. Y la otra de esas es una razón geométrica. La razón aritmética se obtiene al restar dos cantidades. Si quiero comparar la razón aritmética entre dos cantidades, pues simplemente tengo que calcular su diferencia y el resultado será la razón. Pero la que más se usa, la que más se extiende, la que acá para adelante más vamos a aplicar, es la razón geométrica, que compara dos cantidades a través del cociente o división, ¿no? La razón sería una constante k. Se representa por la letra k. ¿Ok? Entonces, una razón es una comparación, ¿cierto? Una razón es una comparación. ¿Cuántos tipos de razones tenemos? Pues tenemos la razón aritmética, que se utiliza una resta mediante la diferencia, es la que no vamos a ver en esta unidad. Y tenemos la razón geométrica. La razón geométrica es la que se determina mediante una división, ¿correcto? Mediante una división. Entonces tengo dos cantidades A entre B igual a K. Hemos pasado el tema de fracciones. Ahora, tiene una manera particular de leerse. Se lee así: A es, miren, minúscula, a B. O sea, la cantidad A es a la cantidad B, ¿no? Como, acá viene una comparación. Como, vamos a poner acá, 1 es a 5, vamos a poner, ¿no? Como, voy a continuar, movemos la pizarra, como 1 es a 5. Entonces, ¿cómo interpretaría esto en una razón? Bueno, A es a B, basta que ustedes lean este término, una cantidad es a otra, A es a B, entonces estamos en el tema de razón geométrica, ¿ok? Razón geométrica. Bien, entonces si estamos en el tema de razón geométrica, voy a decir A es a B, A entre B, ¿correcto? A es a B, ¿ya? Como, o sea, igual, 1 es a 5, 1 es a 5, muy bien. Y como es una razón, pues simplemente esto es igual a una constante. Fíjense que acá hemos igualado dos razones, ¿correcto? A entre B sería la razón 1 y 1 entre 5 sería la razón 2. Cuando yo uno o comparo o igualo dos razones geométricas, entonces estoy en el tema de proporción. Fíjense cómo la razón determina el tema de proporción. ¿Qué es una proporción? Una proporción es una igualdad, es una ecuación, es una comparación entre dos o más razones geométricas. Recapitulemos, ¿ya? Nos vamos a centrar ya en razón, nos vamos a centrar ya en la razón geométrica, ¿ok? Como cultura general les he dicho lo anterior, ¿ya? La razón geométrica es una comparación de dos cantidades mediante una división, ¿sí? Muy bien. Cuando yo igualo dos o más razones, entonces ya tengo una proporción. Por ejemplo, acá, si tengo la razón A, B y tengo la razón C, D, fíjense, es una comparación, ¿ah? Es una comparación. Y me dicen que A entre B es igual a C entre D, entonces esto ya se convierte en una proporción. ¿Correcto? Esto ya se convierte en una proporción. Entonces una proporción es la igualdad de dos o más razones geométricas. Acá puedo tener más razones geométricas.
Y todas estas van a ser igual a la misma constante, a la constante k, que puede ser cualquier número, cualquier fracción. Ojo, tengan cuidado con eso. Puede ser cualquier número o cualquier fracción. Y listo, esa es la parte teórica de la razón y la proporción. En resumen, ¿qué es una razón geométrica? Una razón geométrica es una comparación de dos cantidades. ¿Mediante qué? Mediante una división. ¿Correcto? Esa división, el cociente, que es el resultado, el cociente de esa división será igual pues entonces a una constante. Nosotros llamamos a esa constante la constante k. Muy bien. Esa constante k es la misma para varias razones. Entonces, si tenemos la misma constante k para varias razones, entonces yo puedo igualar varias razones. A entre b, c entre d, e entre f, de tal manera de que yo al momento de unir dos o más razones geométricas, ya estoy formando una proporción. ¿Correcto? Estoy formando una proporción. Facilito de entender. Razón geométrica, comparación dividiendo. Proporción geométrica, varias razones, y entonces estoy formando ahí una proporción. En base a esto, lo que acabo de decir, vamos a tener pues distintos tipos de razones. ¿Ok? Vamos a poner acá, distintos tipos de proporciones. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de proporciones vamos a tener? Vamos a tener dos tipos de proporciones. La proporción geométrica discreta es aquella donde hay 4 elementos como mínimo, ¿no? O sea, tengo acá A entre B igual a C entre D. Entonces tengo 4 términos, ¿no? En donde a cada uno se tiene su propio nombre. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. ¿Ok? A y B se conocen como los términos extremos. C y D se conocen como los términos medios. Ahora, ¿qué es una proporción geométrica? Una es la discreta y la otra es la continua. ¿Ok? La proporción geométrica continua es aquella donde vamos a tener A entre B igual a B entre C. O sea, se repite un número, en ambas razones. En este caso pueden ver que se repite B. Y de eso podemos reemplazar y se obtiene lo que se conoce como la media geométrica o la media proporcional. Dicho esto, así como hay proporción geométrica, también hay proporción aritmética, cosa que no está en este tema. Y también existe la proporción geométrica continua, y de la proporción aritmética continua nace la media aritmética. De la proporción geométrica continua nace la media geométrica, ¿verdad? ¿Qué es esto que acabamos de ver? ¿Ok? Entonces existen dos tipos de proporciones. La discreta, que los 4 números son distintos, ¿no? Y la continua, los números que están en el medio son iguales, y este da su nacimiento a lo que se conoce como media geométrica. ¿Correcto? Como media geométrica. Hay algunas propiedades que, bueno, no conviene memorizarse ahora, sino vamos a aplicarlos de acuerdo a la conveniencia. ¿Sí? Vamos a aplicarlo de acuerdo a nuestra conveniencia. Cuando sean necesarias, vamos a revisar nuestra tabla de propiedades para poder ver cuál de esas propiedades nos conviene utilizar. Muy bien. ¿Qué más tenemos en la parte teórica? Las escalas. ¿Qué es una escala? La escala es una representación gráfica de algo en el mundo real mediante un dibujo. Ese dibujo puede ser reducido o puede ser ampliado. Me explico. Si queremos dibujar en un papel tamaño A4, por ejemplo, una casa, obviamente no lo podemos dibujar en tamaño real, ¿cierto? ¿No? O un edificio, o un auto, ¿sí? O una moto. No lo podemos dibujar en tamaño real.
Entonces lo que hacemos es reducir el tamaño real a un tamaño proporcionalmente que alcance en el papel. Ese tamaño proporcional se llama escala, ¿sí? Si voy a hacer, si en el tamaño, en el mundo real, no alcanza en el papel porque es muy grande, lo que voy a hacer es reducirlo, se llama escala de reducción. Pero imagínense ustedes, si quieren dibujar un circuito electrónico de un microcontrolador, y sabemos que es microscópico, es más chiquito, entonces no le voy a dibujar en tamaño real porque no se viera, no podía ver en el tamaño real porque nuestra vista no es muy sensible. ¿Qué tenemos que hacer? En este caso, proporcionar el tamaño para que alcance en un papel de tal manera que se note sus partes. Entonces lo que hemos hecho es, en el mundo real es muy pequeño y le hemos pintado en el mundo, en el papel, ¿no? Le hemos pintado en el papel como algo más pequeño, de algo más grande. Entonces hemos hecho una escala de ampliación, ¿ok? Así se conoce como escala de ampliación. Entonces hay dos tipos de escalas, ¿ya? Reducción, en la donde el dibujo real es muy grande y hay que tratarlo de hacerle encajar en el papel, ¿ya? Y de ampliación, en el mundo real es muy pequeño, ¿no? Un ejemplo de los microprocesadores, ¿no? Y le adaptamos al papel, le hacemos un poco más grande, sería una escala de ampliación. Es más, algunas fotocopiadoras, si ustedes se han dado cuenta, ofrecen este servicio, ¿no? Ampliaciones y reducciones. Una ampliación del DNI, que tu DNI sea un poco más grande, ¿no? Algunas universidades piden, por ejemplo, así, algunos institutos también no piden DNI en tamaño real, sino en tamaño escalable, no más grande, ¿no? Y también hacen reducciones, ¿no? Cuando por ejemplo, quieres imprimir un documento o fotocopiar un documento que es más grande que un formato A4. Cuando digo formato A4 me refiero al papel, ¿no? Ustedes saben, el papel estandarizado que usamos es el formato papel A4, ¿no? Bueno, ustedes han visto los antiguos títulos de nuestros papás, de nuestra mamá, de nuestros hermanos, títulos que esté a nombre de la nación, a nombre de una universidad o de un instituto, pues es muy grande. Entonces lo que hacen la fotocopia es reducirlo a un tamaño A4. Ahí aplica una escala de reducción. Obviamente que el operario no se pone a calcular, es en automático que lo calcula. Muy bien, para la fórmula, eso sí hay que recordar, la fórmula de una escala es la siguiente que estamos hablando acá, ¿no? Es una fracción, y si es una fracción es una razón prácticamente, y si estoy poniendo el signo de la igualdad es una proporción. La fórmula es escala es igual a longitud en el plano. Esa palabra de longitud en el plano significa qué tamaño va a tener en el papel, ¿ya? Y longitud, el tamaño real, significa qué tamaño tiene en el mundo real, ¿no? ¿Qué tamaño tiene en el mundo real? Para representar escalas, nosotros vamos a tener las siguientes cifras. Miren, 2 puntos, slash y división como si fuera una fracción. El primero indica que 1 milímetro de trazo en el papel, o sea, 1 milímetro en el papel equivale en el mundo real a 100 milímetros. O sea, ¿cuánto es 100 milímetros? Pues 10 centímetros, ¿no? Entonces, 1 milímetro en ese papel equivaldrán a 10 centímetros. Ahora, ¿qué pasaría si aún así es muy grande el dibujo? Podemos poner que 1/100, que significa que 1 centímetro en el papel equivale a 100 centímetros en el mundo real. O sea, 1 centímetro, si usted mide en el papel 1 centímetro, en el mundo real equivaldría a 100 centímetros. Y 100 centímetros es 1 metro. Entonces la relación sería 1 centímetro, 1 metro, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes que queremos dibujar una casa que tiene 3 metros de alto. Entonces en el papel cada centímetro equivaldrá a 1 metro. Para representar la altura solamente tendría que dibujar una línea de 3 centímetros. ¿Ven? Cómo nos facilita las escalas. Y la otra, que la forma que nosotros representamos una fracción, ¿no? Este de acá indica que 1 metro en el papel, cuando dice trazo es papel, ¿no? 1 metro en el papel
representa 100 metros de longitud en el mundo real. ¿Cuándo vamos a utilizar este tipo de escalas, por ejemplo, así? Ese tipo de escalas nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, cuando queremos hacer un mapa, ¿no? Un mapa, ¿no? O sea, donde en el mundo real el tamaño que queremos dibujar es extremadamente grande. Incluso hay escalas más grandes. Si usted ha visto un mapa cartográfico que antes había en las bibliotecas, va a notar en la parte inferior derecha, o sea, abajito está su escala, qué escala está dibujado. Y en base a eso, con una reglita más o menos, puedes tú hacer el cálculo. Antes se hacía eso. Obviamente ahora pues con el Google Maps ya no se estila hacer eso, porque basta que calcules la distancia de un punto a otro. El Google Maps te lo calcula sin ningún inconveniente, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces el primer caso del libro de trabajo de razones y proporciones. Bien, nos dice ahí, calcule la razón que hay entre la cantidad de harina y la de manteca en las distintas masas y complete la tabla. Ustedes saben pues, para entender este caso, ¿no? Ustedes saben pues que para hacer pasteles, pan, queques, hay ciertos cálculos que debe hacer el chef, ¿no? Y en base a eso pues forma, sabiendo, ¿no?, quizás el chef, una razón, o sea, una comparación entre dos cantidades. La harina es harina de trigo, y la manteca, lo que llaman manteca en este enunciado, para nosotros pues sería lo que conocemos como margarina, ¿no?, mantequilla. En realidad la mantequilla viene de la leche, y la margarina pues es una grasa vegetal. Pues bueno, son cosas aparte. Entonces, ¿cómo calculamos acá la razón, ¿no?, entre las masas de la harina, ¿no?, y de la manteca? Pues sabemos que una razón es una comparación. Por lo tanto, esta comparación, si no nos especifica, ¿no?, siempre se va a sobreentender que es una razón geométrica, ¿ok? Cosa que nos dirían pues calcular la razón aritmética en ese caso. Pero si no nos dicen, si solamente nos dicen en el enunciado calcula la razón, entonces solamente hay que hacer lo siguiente, una división, ¿no? Entonces se va a sobreentender de que es una razón geométrica. Muy bien, entonces sería 400 gramos dividido entre 400 gramos. Entonces aquí yo voy a reducir gramos con gramos, gramos con gramos, 0 con 0, 0 con 0, 4 con 4. Entonces acá obtengo la razón que es 1 entre 1, ¿sí? Una razón es así, 1 entre 1, ¿no? La razón 1 a 1, ¿no? Entonces, para hacer un hojaldre, será una especie de pan, supongo, ¿no? La razón entre la harina y la mantequilla es 1 a 1. Y es decir, 1 kilo de harina, 1 kilo de mantequilla. 100 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla. ¿Cómo hemos llegado a esa determinación? Utilizando pues la razón geométrica. Vamos al siguiente. Para hacer un pan tipo frola, ¿no? Frola, ¿no? Entonces va a ser 350 gramos entre 150 gramos. Elimino lo que hay que eliminar, gramos con gramos, 0 con 0. Ok, vamos con quinta. Quinta de 15 es 3, quinta de 35 es 7. Por lo tanto, el resultado de esto sería 7 tercios. ¿Qué significa eso? Que por cada, por ejemplo, 7 kilos, por cada 7 kilos de harina, voy a poner 3 kilos de manteca, ¿no? O por cada 7 gramos de harina, vamos a poner 3 gramos de manteca. Es muy importante esto de las proporciones, porque fíjense, nos ayudan a más o menos tener la cantidad cuando vamos a combinar o a mezclar sustancias. Les invito a ustedes a calcular los dos siguientes, lo de pasteles y la de medias lunas, ¿sí?
Guíense de lo anterior que hemos hecho y me comparten por el chat su resultado de su razón geométrica entre la cantidad de harina y la cantidad de manteca. Quedo a la espera. Bien, entonces para tendríamos en pasteles, la razón sería de, perdón, a ver, voy a borrar acá, de 500, ¿no? De 500 entre 300, ¿no? Pero gramos. Reducimos gramos con gramos, 2020, 5 a 3. La razón es de 5 a 3. Por cada 5 gramos de harina se va a tener que agregar 3 gramos de mantequilla, ¿no? Creo que un compañero ahí, sí, está bien. Entonces, en el siguiente sería movemos un poquito, ahí está. En el siguiente tendríamos 300 entre 150 gramos. Fíjense, se van gramos con gramos, 0 con 0, 35 y 15, pues, no, 30, ¿no? Quinta 1, 15 a 1, 15 a 2. Entonces obtengo 2 a 1. ¿Qué significa eso? Que el doble, ¿no? El doble de harina, ¿no? Si tengo 2 kilos de harina, la mitad, pues, o sea, 1 kilo se echaría de manteca para poder respetar la proporcionalidad de la receta. ¿Okay? Otra cosa más que seguramente acá nos hemos dado cuenta, cuando comparamos cantidades, obviamente tienen que ser de la misma magnitud, y al comparar esas cantidades nos damos cuenta que efectivamente la razón es una cantidad adimensional, o sea, no tiene dimensión, puesto que se elimina, mira, gramos con gramos se han ido eliminando en el resultado, y siempre me queda una magnitud adimensional, o sea, no tiene dimensión, nos sale un número sin dimensión. Entonces, cuando yo calculo una razón, hay que ponerle mucha observación. De repente le sale una razón en kilogramos, en metros por segundo. No tiene que tener magnitud, ¿ya? No tiene que tener magnitud. Muy bien. Muy bien, caso número 3. Nos dice el diámetro y la longitud de un eje están en razón directa, fíjense ese término, 2.7. El diámetro del eje es de 40 milímetros. Calcular la longitud del eje. En este enunciado podemos determinar palabras claves, ¿ya? ¿Cuáles son esas palabras claves? Razón directa, o sea, se trata de una razón geométrica, ¿ya? ¿Entre qué? Entre el diámetro. ¿Qué es el diámetro? El diámetro justamente es la medida que va de un extremo a otro pasando por el centro en figuras circulares, ¿no? Entre el diámetro, ¿correcto? Entre el diámetro y la longitud. En este caso nos dan la medida del diámetro. Ojo, este símbolo que ustedes ven así es diámetro, ¿no? Que nos dan que es 40 milímetros, pero no tenemos la longitud L. Entonces, pero sí sabemos que la razón geométrica entre esos dos es de 2 es a 7. Muy bien, entonces la razón entre el diámetro y la longitud es de 2 a 7. Fíjense cómo hemos representado este enunciado que estaba inicialmente así en forma de fracción para mayor comodidad, ¿correcto? De tal manera de que nosotros queremos el valor de L, entonces despejamos 7 por el diámetro, ¿no? Entre 2 será igual a la longitud L.
¿no? Para los que se han perdido, acá este 7 pasa a multiplicar y este 2 pasa a dividir, ¿correcto? Entonces aquí ya podemos reemplazar el valor del enunciado, ¿no? Que nos están dando. 7 por el diámetro es de 40 milímetros dividido entre 2. ¿Podemos reducir? Claro que sí. Mitad de 2,1, mitad de 40 es 20. Por lo tanto, si yo tengo la multiplicación, sería 7 por 20, 7 por 2, 14, 140 milímetros. Y usted dice, profe, pero acá no se sale de milímetros. Claro, es que estamos calculando una de las expresiones que dan origen a la razón 2 entre 7. ¿Correcto? En ese caso sí. Pero una razón pura no nos puede salir pues en milímetros. ¿Sí? Siempre es adimensional. Hay que recordar eso. Es adimensional.